Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Me estoy conectando de un equipo nuevo, por eso, nuevo que no es mío, así que mientras esperamos que se sume alguno más, denme un minuto que hacemos una prueba, ¿sí? Una preguntita, no sé quién está de administrador, ¿podré compartir pantalla? No. Carlos, ¿cómo va? ¿Me escuchas bien? Bien, bien, acá andamos. No le avisás en el grupo a... Ya le aviso, ya tengo el celular. Gracias. Mientras hago otro ajuste yo. Bueno, vamos arrancando, si les parece, mientras cuando me Ahí habilitan. le pedí el host, así que lo pasen a Palacios, así que. Perfecto. Buenísimo, gracias. Bueno, nos había quedado pendiente, en realidad no mucho del sistema interamericano, pero yo les quería comentar algunos casos particulares. Eh, ¿Se acuerdan que habíamos visto que la Corte tiene, digamos, dos funciones? A ver, denme un segundo, ya vuelvo a estar con ustedes. Bueno, acá estoy de nuevo. Disculpen las interrupciones. Les decía,
Ahí me dijo que entraba, perdón. Bárbaro, buenísimo, buenísimo. Les decía, habíamos visto habíamos visto cómo funcionaba el sistema integralmente, y habíamos visto también las dos funciones de la Corte Interamericana, en su función contenciosa y en su función de competencia consultiva. ¿Se acuerdan cuál era la consultiva? Ahí estoy, gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Se acuerdan cuál era la competencia consultiva? ¿O a qué le llamábamos competencia consultiva? Cuando los estados recurrían para poder interpretar, por ejemplo, cuando tenían un proyecto de ley y a ver si coincidía con los tratados, con la convención, o la misma convención las organizaba para explicar tipo los artículos más relevantes o cosas así. Que capaz que Exactamente, exactamente. O un país o la comisión, ¿sí? Pueden presentar un pedido o una consulta, mejor dicho, a la Corte. Y en ese marco, ¿se acuerdan que algo lo que pasa es que lo pasamos muy rápido, ya estábamos pasados de hora el otro día, pero en ese marco hay opiniones consultivas muy importantes porque son las que delinean, digamos, la forma en que se tienen que, o en que la Corte indica que se tienen que interpretar los derechos contenidos en la Convención. Recuerden siempre que para nosotros, específicamente para Argentina, eso es muy importante, por la famosa frase que hay en el artículo 75, inciso 22, que le da jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos que se mencionan en ese apartado de la Constitución, y los que luego el Congreso aprueba con las mayorías que requiere el procedimiento, que son los 2/3 de los miembros totales de los integrantes de cada Cámara. Les decía, la opinión, cuando la Constitución le da esa jerarquía constitucional a los tratados, dice en las condiciones de su vigencia. ¿Se acuerdan de esa frase que está incluso en el programa, en el módulo 5 lo vimos, qué significaba en las condiciones de su vigencia? Bueno, en las condiciones de su vigencia significa para nosotros, en Argentina, insisto, que las opiniones consultivas hay que tenerlas en cuenta también, porque el tratado en su vigencia dice que la Corte puede tener esta opinión consultiva en el marco de su competencia, y obviamente que a nuestro sistema interno la tenemos que tener, la tenemos que tomar en cuenta. ¿Sí? Las opiniones consultivas son obligatorias para los países. Bueno, en principio no, ¿sí? Primero porque no resuelven un conflicto, como vimos también en la clase pasada, sino que dan una opinión sobre un tema. Por ejemplo, un país le podría preguntar a la Corte, perdón, no es, podría hacer una consulta sobre cómo se debería interpretar tal o cual derecho. Ese país luego se supone que hizo la consulta y por lo tanto va a actuar en consecuencia de lo que ha indicado la Corte Interamericana, porque si no, se rompe el principio de buena fe que siempre citamos, que indica Fabián Salvioli que se tiene que ver en estas cuestiones. Ahora bien, eso indica que otro país que no participó de esa consulta tiene que seguir ese estándar que puede haber fijado la Corte en esa opinión consultiva. Bueno, eso es más discutible, ¿no? Lo cierto es que cuando ese tercer país tenga un caso y que tenga que ser ventilado ante la Corte lo que va a ser a interpretar en ese caso concreto también lo que se dijo en su momento en la opinión consultiva. ¿Se entiende esto fácil, no? Sí. Sí, sí, se entiende. Bien. Fíjense, la primera opinión consultiva es de 1982, ¿sí? Y claro, lo que
le consultaron ahí a la Corte, la comisión le preguntó cómo se tienen que interpretar los tratados, ¿sí? La palabra otros tratados que se podían poner en consulta a la Corte Interamericana. Bueno, nada, ahí la Corte dio su opinión. Hay otras opiniones que tienen mucho peso, ¿sí? Por ejemplo, la 9 de 1987. Fíjense, desde 1987, y sin embargo fue muy citada durante la pandemia en todo el sistema interamericano. ¿Por qué? Porque lo que esa opinión consultiva básicamente dice es que hay ciertos derechos que no pueden ni siquiera ser suspendidos en su ejercicio durante una emergencia, durante un estado de emergencia. Nosotros tenemos el estado de sitio como estado de emergencia constitucional, otros países tienen herramientas similares que la llaman de diferente manera. Todos son estados de emergencia que generalmente habilitan a los estados a suspender algún tipo de garantía, como el artículo 23 de nuestra Constitución, ¿no? Bueno, ahí digo, esa opinión consultiva fue muy importante porque a la luz de la suspensión de algunas garantías durante la pandemia, se trajo a colación de nuevo, ¿no? Entonces, sirvió como marco interpretatorio de las diferentes medidas que pusieron los diferentes países de restricciones a algunos derechos, como el derecho a la locomoción, como el derecho de reunión, como el derecho a ejercer industria lícita, etcétera, etcétera, con respecto a esa situación de emergencia. Fíjense, algo que nos interesa mucho por lo que vamos a ver, la opinión consultiva 1190 es sobre cómo se tiene que tomar el tema del agotamiento de los recursos internos para llegar a la instancia internacional. ¿Se acuerdan que uno de los requisitos que todos los sistemas internacionales de protección tienen es que para llegar a esas instancias hay que agotar lo que se conoce como los recursos internos, es decir, agotar la vía judicial dentro del país? Bueno, se interpretó acá que hay excepciones a ese agotamiento de los recursos internos, por ejemplo, cuando un país ya no da la posibilidad de seguir esa vía judicial por X motivo, ya sea de derecho o de hecho, ¿no? Entonces, en esos casos, la Corte acepta excepciones para que el caso sea, aunque no haya un pronunciamiento, por ejemplo, del último tribunal competente en ese país, para que igual el caso pueda llegar a sede internacional. O, por ejemplo, cuando se demora tanto tiempo el recurso definitivo que está en curso, que se desnaturaliza la posibilidad luego de poder llegar a sede internacional, ¿sí? Entonces, digo, menciono algunas que son importantes a los efectos de cómo hoy opera, cómo se proyecta la sombra, digamos, del derecho internacional de los derechos humanos hacia los ordenamientos internos, ¿no? La 23 y la 24 son la antepenúltima y la penúltima en realidad, porque luego hay una más, que es la 25-21, que también es muy interesante, pero las destaco, la 23, porque es la primera vez que la Corte se mete con un derecho que no está contenido en la Convención Americana, que es el derecho al medio ambiente. El derecho al medio ambiente está contenido en el Protocolo de San Salvador. Ustedes cuando estudiaron con el doctor Jiménez los derechos económicos, sociales y culturales, vieron o sea, les mencionó el Protocolo de San Salvador seguramente. Hola. ¿No lo recuerdan? Yo lo traté en el trabajo práctico, Ah, bien, muy en bien. el tercero. Bien. ¿Y te acordás que decía Matías el protocolo? No, que decía no, perdón, hice mal la pregunta. ¿Te recordás qué derechos están contenidos ahí? Como si lo hubiera hecho el año pasado. Ah, Este, mirá.
En Sí, general, digo, no los derechos en particular. ¿Qué tipo de derechos son los que están contenidos en el protocolo de San Salvador? sí, es como que venía a reforzar los derechos que estaban en, ¿cómo es? En la En la CAD, convención. claro, como que venía a reforzar los derechos, los De económicos, hecho, sociales y culturales. ahí está, ahí está. De hecho, se llama protocolo porque es como una adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos. Se firmó en 1988 en San Salvador, de ahí su nombre. Eh, y es un protocolo adicional a la Convención Americana. Es decir, se suman derechos. ¿Y qué tipo de derechos se suman? Esta es la característica principal. Se suman los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven la Convención Americana, del artículo 1 al 25, los derechos consagrados son todos derechos, en principio, de primera generación o civiles y políticos. ¿Sí? Luego hay un artículo muy extraño, que es el artículo 26, donde de alguna manera engloba a todos los derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Pero ese artículo 26 no es operativo para, eh, no es operativo para llegar a la Corte Interamericana. Esperen un segundo, ya estoy con usted. Acá estamos de nuevo. ¿Me escuchan? Sí, sí. No sé si puse la cámara. No puse la cámara. Igual, mucho. No ayuda. Start video. No, les decía. Entonces, ahí se adicionan los derechos económicos. El artículo 26 no permite acceder a la Corte Interamericana. Los derechos contenidos en general en el 26 de la Convención no habilitan a una reclamación ante la Corte, ¿sí? Ante el sistema este, de competencia contenciosa. Esto, ¿por qué? ¿Cuál es el objeto de esto? Bueno, porque una cosa es que se reclamen casos individuales por violación a derechos individuales y otra cosa muy distinta en el sistema latinoamericano, que era profundamente desigual, que alguien reclame porque no tiene derecho a la vivienda. ¿Sí? Entonces, por eso la convención puso ese parámetro. El artículo 26 no es judiciable ante la Corte, vamos a llamarlo así. No es técnicamente correcta mi expresión, pero para que se entienda. Ahora bien, luego, a pesar de que en el 26 están nombrados en general un conjunto de derechos, o sea, englobados, a eso me refiero, no están nombrados específicamente, sino que están englobados en la noción de derechos económicos, sociales y culturales, se necesitó hacer el protocolo de San Salvador, que consagra específicamente derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la vida digna, el derecho a la educación, el derecho de los trabajadores, el derecho a la sindicalización, el derecho a la salud, el derecho a la previsión social, el derecho a la vida cultural y el derecho al medio ambiente sano, ¿no? Entonces, esos derechos que están en el protocolo de San Salvador tampoco pueden ser materia de un caso contencioso ante la Corte. ¿Por qué? Bueno, porque tienen otras formas de monitoreo, pero no reciben, el sistema interamericano no recibe denuncias de casos individuales por violación a estos derechos. Y por lo tanto no se puede llegar ante la Corte Interamericana. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, no? Sí, sí. Bien. Salvo en dos derechos. Salvo en dos derechos. En el derecho que habla de libertad sindical y en el derecho a la educación. Cuando alguien encuentra con que el derecho a la educación está violado, podría llegar al sistema interamericano a través
de una denuncia individual. Pero bueno, esto porque el protocolo de San Salvador fue diseñado así, digamos, ¿no? con estos paraguas. ¿Por qué me extiendo en todo esto? Porque la opinión consultiva es sobre el medio ambiente, que es un derecho que generalmente la Corte no trata en sus casos contenciosos, ¿sí? Y como la Corte interpreta la obligación que asumieron los estados en el protocolo de San Salvador con respecto al derecho al medio ambiente era muy importante, nunca la íbamos a tener en un caso contencioso, ¿sí? Entonces es muy importante esa opinión consultiva porque le indica a los estados cómo se debe interpretar ese derecho consagrado en el protocolo de San Salvador. Y la opinión 2417 es sobre el derecho a la igualdad de las personas LGTBI, el derecho a la protección de sus familias, el matrimonio civil e igualitario y las distintas formas que se puede respetar el reconocimiento de la identidad y expresión de género, y también es una opinión consultiva. Yo justo en este momento no recuerdo el origen, quién por ejemplo, la 2317 se originó ante un pedido de Colombia, ¿sí? La 2417 no recuerdo ahora qué país la originó, pero bueno, también marcó, por ejemplo, la noción de que se le debía garantizar a aquellas personas del mismo sexo la posibilidad de tener matrimonios o uniones, etcétera, y la posibilidad de que sean reconocidas por el Estado. Entonces, una discusión que, bueno, nosotros en nuestro país la habíamos tenido en 2011, que un poco ya como que la tenemos asumida y un poco superada, pero hay otros países que la están teniendo. Yo no recuerdo si no fue Chile, que consagró el matrimonio, lo que nosotros conocemos como matrimonio igualitario, la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo hace muy poquito, no sé si no recuerdo si no fue el año pasado o el anteaño, y hubo planteos de inconstitucionalidad con respecto a esa norma. Entonces, esta opinión consultiva también es muy importante. Y la última, la que está ahí en el Power, es sobre la reelección indefinida en los sistemas políticos latinoamericanos, que eso creo que se las comenté, ¿no? Que la Corte entiende en esa opinión consultiva que limitar las posibilidades de ser elegido presidente por parte de algunos ordenamientos constitucionales no viola el derecho que tiene una persona a participar en las elecciones para ser elegido. Está consagrado en la Constitución. Entonces, bueno, nada, les hice un abanico arbitrario, digamos, de algunas para que vean los diferentes temas que en estas opiniones consultivas están. Bueno, esto lo habíamos visto, el procedimiento ante la Corte. Acá estamos hablando ya de casos, esto también lo habíamos visto, aunque también un poquito rápido, la posibilidad de, en las sentencias de competencia contenciosa de la Corte, acá es cuando un Estado está, digamos, ya en la fase de juicio, podemos decir, ¿sí? Profe, ¿Sí? creo que se trabó. ¿Cambió de diapositiva? Porque sigue apareciendo opiniones consultivas. Ah, a ver ahora. ¿Sigue apareciendo? Sí. Sí, es trabado, sí. Bueno, no sé qué pasó. Se trabó el sistema, pero ahora vamos a ver. Profesor, una consulta. Sí, Cuando fuimos al Tribunal de la Haya por la pastera, ¿es un caso al cual estamos hablando ahora? ¿Lo estamos no, refiriendo? ahí mirá, es muy interesante tu pregunta, Sergio, porque vale para aclarar. El Bien. Tribunal de la Haya, que es la Corte Internacional de Justicia, es un tribunal que se creó en 1919, cuando todavía estábamos en el marco de la Sociedad de las Naciones, y era una corte, es un tribunal de justicia que solo acepta casos de países contra países. Estados-nación contra Estados-nación. ¿Sí? Es típico del derecho internacional, lo van a estudiar ustedes en Derecho Internacional Público, el funcionamiento de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, en ese caso, Argentina
como país, demandó a Uruguay por un posible caso de contaminación, ¿sí? Entonces, por eso fueron al Tribunal de la Haya. Ok, El ok. Tribunal de la Haya, como Corte Internacional de Justicia, no tiene competencia en materia de derechos humanos donde se aceptan las denuncias individuales de las personas. Entonces, por eso no trata estos casos. ¿Sí? ¿Se Bien, entiende? bien, perfecto, muchas gracias. Tenía esa duda, muchas Por gracias. eso, cuando yo siempre insisto con lo de la revolución del derecho internacional de los derechos humanos, la principal revolución es esta, que una persona individual puede llegar a demandar a un Estado de estas cortes, o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿no? Esa es la gran revolución, que el individuo, la persona individual, el sujeto, que antes no era considerado sujeto del derecho internacional, ahora sí, porque le dan un rol, ¿no? En esta materia, no en otras. Ahí se ve la diapo que dice sentencias de la Corte Interamericana. Sí, profe. Bien, bueno, esto también lo habíamos visto. Las principales reparaciones que puede fijar la Corte son las indemnizaciones, la restitución, es decir, restablecer las instituciones anteriores, la rehabilitación, puede ser la atención médico-psicológica gratuita, la satisfacción, que es las reparaciones en general simbólicas, pero también pueden ser materiales también. Sí, materiales digo cuando simbólicas pueden ser, por ejemplo, la publicación en un medio de gran tirada del país de la sentencia, pero material puede ser, por ejemplo, hacer un monumento, ¿no? Un, eh, un acto recordatorio, etcétera, etcétera. Las garantías de no repetición, que también las vimos, capacitar a funcionarios, y la obligación de investigar y sancionar, ¿sí? En los casos en que él le dice al Estado, mire, sobre todo en los casos que tienen que ver con violaciones a derechos humanos durante las diferentes dictaduras que tuvimos, cuando les dice, mire, usted no se puede proteger en una ley de amnistía que haya dictado dentro de su país, porque usted tiene la obligación de investigar y de sancionar de acuerdo a cómo nosotros interpretamos la Convención Americana de Derechos Humanos y el debido proceso. ¿Sí? Eso lo dijo la Corte. Bueno, ahora lo vamos a ver, no me quiero adelantar. A ver si pasa la diapo. ¿Pasa? Sí, pasó. Sí, sí, Bien. Nos vamos a quedar en esta. Esta es la última. Y nos vamos a quedar un ratito en esto. El caso Velázquez Rodríguez versus Honduras es de 1988. Es un caso emblemático porque eh, fue el primer caso que la Corte trató, ¿sí? ¿Y por qué? Ustedes me van a decir, si la Corte se instaló, o sea, la Convención empezó a regir en el 79, ¿no? Y la Corte se instaló en el 80, ¿por qué tardaron tantos años en llevar el primer caso? Bueno, porque recuerden que el caso, ¿quién lo tenía que elevar ante la Corte Interamericana? La La comisión. comisión. Exacto, la comisión. Y la comisión todavía no había elevado eh, ningún caso. ¿Sí? Entonces, este caso fue un caso testigo, no es que elevaron un caso que tenían a mano, no, buscaron un caso emblemático. Y el caso Velázquez Rodríguez, además, necesitaban casos donde se dieran los elementos que permiten a la Corte ingresar, ¿se acuerdan? Competencia en razón de las personas, competencia en razón de la materia, competencia en razón del tiempo, ¿sí? Agotamiento de los recursos internos, que el Estado hubiera incumplido la recomendación de la Comisión Interamericana, o sea, se tenían que reunir varios requisitos. Estaba iniciando recién en estos años el sistema de protección de la Convención, ¿sí?
No el americano, que había iniciado hace tiempo, pero el de la convención sí. Y este caso, Velázquez Rodríguez, es un caso de desaparición forzada de personas en Honduras. Y es emblemático porque hay un comisionado chileno que se me está escapando el nombre, que es obviamente una persona de mucha trayectoria en el campo de los derechos humanos en Latinoamérica y en el mundo, obviamente, pero, bueno, se me fue el nombre, después espero que me vuelva, que él personalmente, cuando era comisionado, es decir, cuando integraba la Comisión Interamericana, trabajó mucho este caso para llevarlo ante la Corte, de hecho lo expuso él mismo ante la Corte, básicamente indicando que como era un caso de desaparición forzada de personas y el Estado de Honduras, primero no había hecho nada para buscar el cuerpo de Velázquez Rodríguez, que supuestamente había sido, supuestamente no, que había sido detenido en forma ilegal por la Fuerza de Seguridad de Honduras. Bueno, no había hecho ningún esfuerzo por investigar ese crimen, no había hecho ningún esfuerzo por ver dónde estaba el paradero y del cuerpo, aunque sea de Velázquez Rodríguez. Entonces, acá la Corte dicta su primera sentencia y ya da una interpretación muy fuerte sobre el delito. Hoy lo conocemos como delito de desaparición forzada de personas, porque lo tenemos así tipificado en nuestro Código Penal, pero en ese momento no había un delito específico que era desaparición forzada de personas. Lo que había era delitos que tenían que ver con esa desaparición forzada, básicamente, ¿sí? La privación ilegal de la libertad, y se podía traducir luego en una violación al derecho a la vida, porque se entendía quien había desaparecido no estaba vivo, pero lo cierto era, ahora está contenido como un delito autónomo. Bueno, insisto, no los quiero apabullar, tampoco es que los vamos a apabullar, pero no quiero ser quedarme mucho en este caso, pero es muy importante porque es el primero y porque es un caso de desaparición forzada de personas que después va a haber muchos en la Corte. ¿Por qué? Porque lamentablemente fue un método que se usó mucho en Latinoamérica durante mucho tiempo. Y además da otra característica. Fíjense qué interesante. Ustedes saben que, no sé si saben, por ahí recuerdan de la clase que nosotros hablamos de la competencia en razón del tiempo. Nosotros dijimos que un Estado puede ser llevado a la comisión, a la Corte, perdón, Interamericana por un caso que haya sucedido un año después que ingresó a la convención. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Un año después que ingresó a la convención. Entonces, en muchos casos, las muertes ilegales provocadas por los diferentes sistemas políticos latinoamericanos no entraban en esa competencia. Fíjense el caso argentino. Argentina entró a la convención en 1984. Sin embargo, nuestros casos de desaparición forzada de personas y de muertes ilegales y de torturas durante la dictadura son anteriores, ¿sí? De 1976, incluso antes de la dictadura, a 1983. Entonces, esos casos no entraban como posibles casos de monitoreo no, posibles denuncias individuales ante la Corte. Pero aquí que la desaparición forzada de personas, al considerarse un delito continuado, porque al no aparecer los restos de la persona desaparecida, no se puede determinar cuándo. Primero no se puede determinar si efectivamente hay un caso de muerte, y después no se puede determinar cuándo ese delito termina. La Corte interpreta que ese es un delito continuado y por lo tanto se pueden ventilar casos donde la desaparición forzada de personas se haya realizado antes que un país ingrese a la Convención Americana, pero que sigan siendo casos de desaparición forzada. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Diga, hágame un gesto, lo veo Carlos. Si se entendió, decime así.
Sí, sí, inclusive creo que el caso que estamos viendo ahora había sido recibido por la Secretaría en el 81 y recién se dio una sentencia en el 86 o algo así, no me acuerdo. Si no, creo que es el Velázquez. Velázquez Rodríguez, Exacto. claro. La sentencia de la Corte es del 88. O Pero sea que sí, es podemos cierto. decir que este tipo ¿Cómo? de crímenes, podemos decir que este tipo de crímenes son imprescriptibles. Sí, esos sí son imprescriptibles. Ya no hay duda de que son imprescriptibles porque son considerados de lesa humanidad. ¿Sí? El problema no era la prescripción acá, sino el problema era la competencia temporal del país. En qué momento el país había ratificado la Convención Americana y si el hecho que se iba a ventilar era anterior o no. A eso nos referimos con competencia temporal. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces acá, pero es como vos decís, la Corte acá lo que dice es, miren, la desaparición forzada de personas no terminó como delito. Aún hoy, cuando ya Honduras ratificó la convención y cuando estamos tratando este caso, aún hoy se sigue cometiendo ese delito. O esa, no vamos a decir ese delito, se sigue cometiendo esa violación al derecho humano que tienen del debido proceso los familiares de que le indiquen qué pasó con esa persona. El Estado tiene obligación de hacerle saber a las personas qué fue lo que sucedió. Y en algunos casos tiene la obligación de investigar y sancionar a los culpables. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión. ¿Estamos de acuerdo, Ivana, con eso? ¿Se entendió más o menos? Sí, sí. Bien. El juicio siempre es al Estado, ¿no? Siempre es al No a las Estado. personas, Muy siempre. bien, Mario. Siempre es al Estado. Inclusive, a ver si tengo algún caso ahí. El último por ahí. Inclusive ahora les voy a hacer una salvedad, que es muy importante lo que vos preguntaste, Mario. Bueno, el caso Barrios Altos versus Perú es un caso emblemático, porque va a ser, no sé si a ustedes les suena ese caso. ¿No es un caso de una masacre o algo así? Sí, correcto. ¿Y por qué más les puede sonar? ¿La comunidad indígena? No. No. El tema es así. Durante el gobierno de Fujimori en Perú, década del 90, Fujimori accedió primero por la voluntad popular a las elecciones y luego en el camino se transformó en una dictadura. ¿Sí? Hay una masacre en la localidad de Barrios Altos, ¿sí? Perpetrada por fuerzas de seguridad peruanas, ¿no? Con lo cual el Estado es responsable porque las fuerzas de seguridad son del Estado. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Fujimori mismo Mauricio. dicta una ley, dicta una ley de amnistía, ¿sí? Entonces, saben lo que es la ley de amnistía, eso está clarísimo, ¿no? Si no lo saben, pregunten, no hay problema, lo aclaramos, no hay drama, no quiero dar nada por sabido. Bueno, Esta ley la ley de amnistía, exoneraba de culpas a los militares que habían llevado a cabo la claro, masacre. exacto, la ley de amnistía es un perdón general que se da para, digamos, no perseguir determinados delitos cometidos durante X tiempo. Amnistía es un perdón general, el indulto es un perdón individual, ¿no? Nosotros tuvimos indultos dados por decreto por el presidente porque es una facultad. Bueno, acá lo que había pasado en Perú no importa tanto los detalles,
es que se había impedido la posibilidad de juzgar la masacre de Barrios Altos, ¿sí? Porque Fujimori había dictado una ley de amnistía. Bueno, ese caso es llevado al sistema interamericano durante muchos años y en 2001 la Corte dice varias cosas muy trascendentes. En este fallo, lo voy a hacer muy cortito, la principal que dice es: la Convención Americana resguarda el debido proceso. Ustedes saben que el debido proceso es la facultad que tiene, digamos, cualquier persona de llegar a un sistema judicial y de obtener un pronunciamiento cuando se cumplen determinados parámetros, ¿no? Entonces dice, acá hubo una violación a derechos humanos porque hubo una masacre perpetrada por parte del Estado, y básicamente que el Estado no permita en su sistema interno juzgar a los responsables de esa masacre es una violación al derecho al debido proceso y a las garantías judiciales, que están en el artículo 25 y en el artículo 8 de la Convención. Digo, una amnistía para estos casos que claramente son de lesa humanidad, dice la Corte, una amnistía dada en estos casos va en contra de nuestra interpretación del debido proceso contenido en la Convención Americana. Y por lo tanto, le manda a Perú a que juzgue a los responsables de esa masacre. ¿Por qué es trascendente para nosotros ese fallo? Porque en base a ese fallo es cuando en Argentina se declara la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida, de punto final, los indultos y toda otra norma que impidiera los juicios contra los responsables de los crímenes que habían sucedido entre el 76 y el 83 en Argentina. ¿Sí? Entonces, ¿por qué en muchos casos? O sea, esos casos se pueden juzgar además, porque como bien dijo Ivana, en nuestro sistema interno, esos casos se podían volver a juzgar en nuestro sistema interno, porque esos casos eran imprescriptibles. ¿Por qué eran imprescriptibles? Bueno, porque eran delitos de lesa humanidad. ¿Sí? Entonces, el transcurso del tiempo no había borrado la posibilidad de que el Estado lo lleve adelante, incluso hoy en día todavía hay muchos juicios de este tipo. Entonces, es súper trascendente este fallo del 2001, va a tener muchísimas repercusiones, va a luego ser revisado. En el caso Hellman, por ejemplo, que está acá abajo, en caso Hellman versus Uruguay, 10 años después, la Corte Interamericana tiene un pronunciamiento parecido. ¿Por qué? Hellman también es un caso de desaparición forzada de personas, privación de libertad ilegítima, tormentos, apropiación de menores, ¿sí? Por el cual la familia Hellman presenta el caso en el orden internacional en contra de Uruguay, que había sido quien el Estado finalmente, aunque digamos, el Estado uruguayo finalmente quien había desaparecido a Hellman. No sé si alguno sabe quién era Hellman. Uy, estoy medio confundido, no me acuerdo el nombre de pila. Juan, gracias. Se me había borrado, iba a decir José. Juan Hellman es un poeta que falleció hace muy poquito tiempo, hace 6, 7 años de haber fallecido, un poeta argentino muy reconocido, ¿sí? Pero muy, muy reconocido, ¿no? El caso es el hijo de Juan Hellman, ¿sí? Que es detenido, desaparecido por la dictadura en Uruguay, en colaboración con la dictadura argentina, hay un tema ahí con Plan Cóndor, etcétera, etcétera. Desaparece el hijo de Juan Hellman y la mujer, y se apropian de la nieta de Hellman. La nieta luego recupera su identidad. Bueno, se las hago corta. La cuestión es que
cuando la familia Hellman intenta que los responsables de la desaparición de Hellman hijo fueran llevados a juicio en Uruguay le dicen, no, miren, no podemos llevar a juicio porque tenemos dos leyes que se llaman de caducidad, ¿sí? Una especie de ley de punto final a la uruguaya, con otras características, tampoco me quiero meter en detalle, pero básicamente esas leyes, además fueron digamos, una en la década final de los 80 y una posterior, en el 2000 ya, tuvieron la característica que tuvieron esas leyes tomadas en Uruguay fue que se tomaron mediante un referéndum. Es decir, la población uruguaya, mayoritariamente en su momento, ¿se trabó o me parece a mí? Ah, no, estamos bien. No. Perdón. La población uruguaya en su momento fue consultado sobre si querían seguir con juicios a los crímenes de la dictadura de Uruguay y se pronunciaron por un no, siempre con números muy ajustados, ¿no? Pero lo cierto es que estas leyes de caducidad que impedían juzgar a los criminales de lesa humanidad uruguayos estaban vigentes a través de un mecanismo fuerte, que es la consulta, el referéndum, la consulta al pueblo, ¿no? Entonces, cuando Uruguay defiende su caso, dice, bueno, miren, está bien, pero acá tenemos dos principios, ¿no? Por un lado tenemos el principio que ustedes indican que tenemos que investigar y juzgar a los responsables de estos crímenes. Por otro lado, nuestro pueblo ya optó porque no, válidamente, fue consultado válidamente, y optó porque no quiere esa alternativa. Entonces, bueno, ahí la Corte también saca un fallo muy interesante donde dice, mire, a nosotros no nos interesa cómo se tomó esa ley, si la mayoría de la gente está a favor o no de la ley de caducidad. Lo cierto es que ustedes firmaron una obligación cuando suscribieron la Convención Americana, que tiene que ver con el debido proceso. Nosotros entendemos que el debido proceso implica poder investigar y sancionar a quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto ustedes no pueden dejar de lado, no pueden en este caso no juzgarlo porque me dicen que tiene una ley de caducidad que la tomaron mediante un referéndum. Lo tienen que juzgar igual. Básicamente eso es lo que la Corte le dice al Perú, lo cual crea una crisis importante, porque Uruguay no quería cumplir ese fallo. Bueno, finalmente, afortunadamente, Uruguay, después de muchas idas y vueltas en sus procesos políticos, finalmente lleva a juicio a varios responsables de estos hechos, pero bueno, no fue una cuestión fácil. Esto se los comento para que vean cómo se relacionan y los efectos que tienen los fallos de la Corte para el país, que obviamente es demandado, vamos a llamarlo así, pero también para el resto de los países, porque en caso Barrios Alto versus Perú, Argentina no tenía nada que ver. Sin embargo, Argentina dice, miren, la Convención Americana yo la tengo como jerarquía constitucional. La Corte Interamericana, que es el órgano de interpretación fidedigna de esa convención, me dice que las leyes de amnistía de cualquier tipo, o de olvido, o de perdón, o que impiden investigar y juzgar y castigar, van en contra de la convención, y yo suscribí la convención. Entonces, voy en ese sentido. Ese fue el razonamiento de nuestros jueces, ¿sí? Bueno, nada, me fui como siempre muy largo. El caso Almonacid Arellano, ¿por qué lo traje ahí? Porque ese caso es el que crea el principio que creo que ustedes ya han estudiado, que es el de control de convencionalidad. ¿Se acuerdan lo que era el control de convencionalidad? Vamos, díganme que sí. Está relacionado con el control de constitucionalidad, pues me suena a eso. Sí, está muy relacionado. Está muy relacionado. Pero vamos, me preocupan, ¿eh? Yo no dejaría que ninguno se vaya
Es más, ya estoy pensando en hacer una pregunta para el parcial, porque yo no dejaría que ninguno de ustedes se vaya de esta materia sin saber lo que es el control de convencionalidad. No es nada, no es ninguna ciencia oculta, no se crean, pero yo quiero saber si lo trabajaron en constitucional, que se trabaja en constitucional también, pero también se puede trabajar en derechos humanos, en alguna de las polillas que por ahí no me tocó dar a mí, y si no la trabajamos acá en 2 minutos. Pero me interesa que sepan lo que es. Es como que se verifica la conformidad de la norma con la Convención de Derechos Humanos. ¿Se refiere a eso? Algo de eso hay. Parecido. ¿Quién hace el control de constitucionalidad en el sistema argentino? Los El Poder jueces. Judicial, Los jueces. los jueces. Los jueces, es difuso. Exacto, los jueces, es difuso. ¿Y qué hacen los jueces cuando hacen ese control de constitucionalidad? Y si lo inconstitucional, declaran la inconstitucionalidad. ¿De qué? En el caso particular. El acto de la norma que se lleva a cuestión. Bien, muy bien, del acto de la norma que se lleva a cuestión. Trasládenlo al control de convencionalidad. La Corte declara La la Corte es. constitucionalidad. No. ¿En constitucionalidad se dice o no? No ¿Qué sé, corte? no. La Corte Interamericana. Interamericana. No. Porque la Corte Interamericana, es muy interesante esto, la Corte Interamericana no tiene facultades para declarar la inconstitucionalidad de nada. La Corte Interamericana solo le puede decir a un país, la Corte Interamericana no tiene facultades para decirle a un país qué hacer con su constitución. Nuestra Corte Suprema es quien toma la decisión. Exacto. Y más aún, más abajo de la Corte Suprema, ¿qué hay? Cámaras, ¿Y más abajo? Jueces. juzgados. Muy bien. Los juzgados. Muy bien. Miren lo sencillo que es. Recuerden ustedes, la Corte Interamericana tiene facultades en el caso concreto para decirle a un país si violó o no violó los derechos humanos, y puede poner como reparación una modificación de la ley. Le puede decir al Estado, mire, usted tiene que reformar tal ley. Incluso le puede decir, usted tiene que reformar la Constitución, porque la Constitución no se ajusta a la Convención Americana que usted ratificó. Eso la Corte lo puede decir. Lo que no puede decir la Corte es declarar la inconstitucionalidad de una norma interna del país y decir, no aplico esta norma interna del país en este caso, porque la Corte Interamericana está hablando de normas internacionales. No se puede meter con las normas nacionales, salvo cuando, insisto, le puede decir a un país, señalarle, mire, esta norma va en contra de la Convención y por eso debería modificar. Hasta ahí vamos Sí, bien. entiendo. Sería cambiar una palabra, digamos, a grandes rasgos sería cambiar la palabra constitucional a convención, digamos. Sí, Los derechos que defiende la convención y los derechos que defiende la Constitución, digamos. El control. Bien, muy bien. Esa es la operación, Mario. Entonces, cada juez, cada cámara, y obviamente la Corte, de cada uno de los países del sistema interamericano, deben hacer al momento que tratan una cuestión que involucre derechos humanos, hacer una revisión de las leyes que van a aplicar, no solo con su constitución para ver si son inconstitucionales en su sistema, sino además con la convención, para ver si además esa ley podría ser lo que diríamos hoy inconvencional. Y la Corte Interamericana dice en este fallo, los jueces de aquellos países que suscribieron, que ratificaron, mejor dicho, más que suscribieron, que ratificaron la convención, tienen la obligación
de no aplicar normas de su derecho interno que puedan ir en contra de lo que dice la Convención. Y así nace en el 2006 algo que hoy está muy extendido, que también está muy discutido, no les voy a decir que no, de que los jueces y operadores tribunalicios, cortes supremas, etcétera, de cada país tienen que hacer, además de un control de constitucionalidad, un control de convencionalidad. ¿Cuál es el objeto de la Corte con este fallo donde plantea esta cuestión? O sea, primero resuelve el fallo, ¿no? El fallo sobre el tema de fondo, pero después crea esta doctrina. ¿Cuál es la idea de la Corte Interamericana? Que la convención se aplique dentro del derecho interno de cada país que la ratificó, que no le lleguen los casos a la Corte. ¿Sí? Entonces, y por eso avala que, porque no todos los países tienen nuestro sistema. Por ejemplo, Brasil tiene un sistema de tribunal constitucional. Los jueces no están autorizados a dictar la inconstitucionalidad de una norma. Menos aún, entonces podrán pensar en la inconvencionalidad de una norma. Sin embargo, la Corte Interamericana dice, no me importa el sistema que usted tenga de control de constitucionalidad interna. Los jueces no pueden aplicar una ley que vaya en contra de la Convención cuando hacen su trabajo. Creó muchos conflictos y lo sigue creando. Pero para que vean, insisto, la trascendencia de algunos fallos, obviamente de algunas sentencias de la Corte, ¿no? Entonces, este fue contra Chile, pero la doctrina de del control de convencionalidad repercutió en todos los países del sistema. En Argentina también, mucho, ¿sí? Entonces, bueno. Nada. Con esto termino. Bueno, normativo. Me había olvidado. Igual esto va rápido. Normativa. La declaración ya la habíamos visto, la convención ya la habíamos visto, el protocolo adicional, que es el protocolo de San Salvador, ya se los había mencionado también. Después tenemos un protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte. ¿Pasó la diapo? Normativa 2 dice. Bien. Tenemos una convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Recuerden que también hay una a nivel ONU. Tenemos una convención interamericana sobre desaparición forzada de personas. Tenemos una convención interamericana para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Esta es muy importante. No sé si últimamente ustedes han escuchado hablar de esta convención, pero ha tomado un rol fundamental en lo que son las políticas de los estados latinoamericanos con respecto a este tema, y ha generado un fallo que yo no lo mencioné, a ver si lo mencioné o no. No, yo no lo mencioné en esta lista que les puse acá, que es un fallo muy trascendente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se conoce como Campo Algodonero. En realidad es González y otras versus México. Es un fallo del 2009, creo, 2010, no me acuerdo ahora. Me debería decir que es del 2009, pero bueno, es ahí donde la Corte condenó a México porque no investigó los crímenes a mujeres en Ciudad de Juárez, donde en un tiempo en un periodo de tiempo, digamos, los periodos siempre son de tiempo, en un periodo muy corto se habían dado aproximadamente 400 y pico entre desapariciones y muertes de mujeres en Ciudad Juárez. Ahí México condena, la Corte condena a México porque no investigó estos crímenes lo suficientemente, aunque no habían sido crímenes cometidos por el Estado, ni por fuerzas de seguridad. Posiblemente, o se supone que habían sido en general cometidos crímenes por
obviamente particulares, ligados al narcotráfico o a la trata de personas o lo que fuera, pero eran crímenes que por el cual no debería responder el Estado. Sin embargo, a México lo condenan por no haber investigado debidamente esos crímenes. Y nada, es un fallo súper interesante. La verdad que no sé por qué me lo comí en la diapositiva anterior, lo tendría que poner. Bueno, la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer hoy en Argentina tiene un peso también muy importante, ¿sí? Porque obliga a los estados a investigar todo caso de violencias contra las mujeres, y en el caso que no lo haga el Estado, que no tenga que responder por esa violencia ejercida, porque puede haber sido incluso, no sé, hasta en el ámbito doméstico, si bien el Estado no tiene por qué responder por esas actitudes, sí tiene que responder primero por no investigar, por no sancionar en el caso que haya investigado, y segundo por no romper los estereotipos de género que permiten que estos crímenes se queden sin investigación, como sucedía en México. Nada, se los cuento porque lo van a ver cuando vean Penal 2, que vean delitos específicos, la van a sentir nombrar, esta convención, la van a sentir nombrar mucho, y es una convención muy importante. No sé si, perdón, por ahí yo lo estoy diciendo y ya lo contó Soraya en la bolilla cuando veo el derecho de las mujeres. No, me dice Mario que no. No, no vimos el derecho a la mujer. Bueno. De hecho, no tuvimos con Soraya, Bueno. me parece. ¿Cómo, Mario? Creo que no tuvimos con Soraya todavía, me parece. ¿No vieron los derechos que protegen a las mujeres? ¿No vieron en ninguna clase? No. Ah. Bueno, después tenemos la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. Tenemos una Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Cuando ven los años, barra tanto, es cuándo se suscribió la convención y cuándo entró a regir. Para los países que la suscribieron, porque por ejemplo, fíjense, esta convención contra toda forma de discriminación e intolerancia, ¿sí?, rige para México y Uruguay, que son los que la suscribieron, ¿sí? La Convención de la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, ¿sí?, fíjense, 2015-2017, y la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, suscripta en 1999 y que entró en vigencia para los países que la suscribieron en el 2000. Esta diapo ya la habíamos visto, la universalización del sistema interamericano, y me quiero quedar con algo de la normativa. La pregunta es, ¿todas estas convenciones habilitan que las personas puedan presentar una denuncia individual en el sistema interamericano de protección que permita llegar en algún momento a la Corte Interamericana? ¿Qué les parece? Es una pregunta de intuición, obviamente ustedes no lo saben, no tienen por qué saberlo porque no lo vimos todavía. Pero intuitivamente, ¿qué me dirían? Que sí. ¿Por qué? No sé. Carlos, Me parece que no. Melissa, Que sí, pero no sé si los de la Declaración Americana. muy bien, la declaración americana. Matías, Creo que sí. Ernestina, Creo que sí. Sergio, ¿Se escuchó o no? Yo creo que sí, si está en la convención, sí, creo que sí. Ivana, Te soy En nuestro- sincero, me haces dudar, no sé. En nuestro caso, bien. sí, porque tiene valor constitucional la convención dentro de la Constitución.
No, bueno, no, pará, eso es otra discusión. Yo lo que pregunto es si cada uno de estos tratados, convenciones, digamos, que protegen derechos, habilitan en última instancia llegar ante la Corte Interamericana. Si se violan, ¿no? Después si se realizan todos los pasos en el orden interno, agotamiento de los recursos, si hay competencia material, si hay competencia por razón de las personas, etc. Pero no todos los países firmaron. Para el país que la firmó, Ah, bien, sí. bien. No, la respuesta es no. Sacamos la Declaración Americana, como bien hizo notar Melissa, porque nosotros dijimos que la Declaración Americana es soft law, ¿no? Que no habilita, solo habilita el monitoreo de la comisión, ¿sí? ¿Se acuerdan? Después, la Convención Americana, los derechos protegidos entre el artículo 1 al 25 sí los habilita para llegar a la Corte Interamericana, mejor dicho, primero para iniciar una denuncia individual ante la Comisión Interamericana, y en el caso de que no haya ninguna solución amistosa y que el Estado incumpla las recomendaciones, ahí le habilita la llave de la Corte. Bien, pero recuerden que yo les dije que el protocolo adicional no. Que el protocolo adicional solo en 2 derechos de los consagrados habilita la posibilidad de llegar ante la Corte Interamericana, es decir, le da competencia a la Corte Interamericana para resolver un caso. Era el de educación y asociación sindical, ¿no? Exactamente, y libertad sindical. Ah, libertad, ok, gracias. El protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte, bueno, no les quiero hacer el raconto. Muy pocas de estas convenciones le dan competencia a la Corte Interamericana, competencia contenciosa, ¿sí? La Convención Interamericana para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer de Belén do Pará le da solo en un artículo, que es el artículo 7, ¿sí? Que es las obligaciones que asume el Estado para, digamos, generar acciones que rompan los estereotipos de género, etc. Entonces, bueno, la Convención contra la Tortura sí, la Convención contra la Tortura sí le da competencia a la Corte Interamericana, ¿sí? Porque es una acción, una violación lo suficientemente grave como para que amerite una denuncia individual que prospere ante la Corte, ¿sí? Las otras le dejan el control o el monitoreo a la Comisión en el marco de la facultad de la Comisión. Recuerden que la Comisión puede realizar informes, hacer visitas in loco, tomar medidas cautelares, tomar denuncias individuales, pero, digamos, en procesos que no llegan a ser contenciosos plenos, en el sentido de que sus decisiones no son obligatorias para los estados, ¿sí? Perdón, no lo había visto Luciano y Ian, que me habían puesto, que para mí sí. Entonces, cuando la competencia, perdón Mario, ya voy. Tengan en cuenta ustedes que la competencia contenciosa de la Corte en realidad es la excepción en el sistema. El sistema tiene otros mecanismos de protección, ¿sí? Sí, Mario. No, no, te quería preguntar si era lo del cuadro de la otra clase que pusiste también en la diapo, pero no es eso. Decía las convenciones, estaban todas las convenciones, los tratados, la fecha de adopción, el órgano de control, todo eso. Claro. Lo que pasa que en ese cuadro, es cierto, comunicaciones en ese cuadro es lo mismo, lo que pasa que recuerden que en ese cuadro estaban los sistemas, el sistema ONU. Estas convenciones que estamos mencionando acá, normativa 1, 2 y 3, son del sistema interamericano, por eso no son las mismas. Les digo, no es que ustedes se tengan que saber todas, no, eso no es necesario. Lo que sí les pido, que cuando hablemos del sistema interamericano, sepan que está la declaración, la convención, el protocolo adicional de San Salvador y, por ejemplo, la convención de Belén do Pará. Si hablamos del sistema ONU, sepan que están la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Internacionales del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
y la Convención de los Derechos del Niño, la Convención contra toda forma de discriminación de la mujer, la Convención contra la tortura, bueno, y no mucho más, digamos. Le digo porque esos son, de alguna manera, el esqueleto central de los sistemas de protección. Y después, bueno, sepan quién recibe denuncias individuales, quién no. Bueno, son las 21:29. Me parece que deberíamos estar bien, pero no nos vamos a ver hasta el parcial, así que si quieren preguntarme algo, adelante, los escucho. ¿Los fallos hay que saberlos también o no? Te escucho bajito, Ernestina, ¿puede ser? Sí, capaz que me anda mal el micrófono. Ahí te escucho mejor, perfecto, bárbaro. Los Ponételo fallos, cerca, sí. los fallos también hay que saberlos. No más de lo que yo dije recién, los fallos que mencioné yo, ¿no? O sea, yo ni siquiera les voy a pedir ni siquiera les voy a pedir que sepan específicamente que el control de convencionalidad nació con el fallo Almonacid Arellano, ¿no? Lo que sí por ahí es importante que sepan lo que la Corte fue diciendo en algunos temas importantes, por ejemplo, Barrios Altos. ¿Sí? Un párrafo, o sea, no es necesario, si van a ver ustedes, van a ver el fallo Barrios Altos, son como 150 hojas, no sé cuánto. Está bien que la Corte siempre está bueno porque hace un resumen. Ustedes cuando busquen un fallo de la Corte Interamericana pongan el fallo, por ejemplo, Barrios Altos, ¿sí? Pero pongan resumen y van a ver que tienen un resumen mucho más cortito, de 2 o 3 hojas, que la Corte misma hace. Entonces, ni siquiera les pido que estudien eso, lo que sí, por ahí sepan cómo evolucionó esa jurisprudencia, sobre todo con los temas que abarcó, que tocó, que mencionamos. Sí, aparte Les digo también- porque por ahí yo les pregunto, algún caso parecido. Les digo, ¿qué pasaría si un país hay una masacre y un país dicta una ley de un indulto y no permite investigar? Entonces, si ustedes más o menos tienen la referencia de Hermosilla de Llano, van a decir, bueno, vamos por acá. ¿Se entiende? sí, también está la parte De de Hermosilla de Llano, no, perdón, de Barrios Altos. No les voy a pedir que me nombren Barrios Altos en ese ejercicio, pero ustedes sépanlo para poder resolverlo. la parte de garantías también tenemos ahí, cuando arrancamos, ahí también hay varios fallos y hay varias... Lo mismo. Yo no suelo preguntar, y no creo que lo hagan los otros profesores tampoco, pero no es que les voy a preguntar. Si fuera un oral, obviamente, les vamos a preguntar, Ekmejian con Sofovich, a ver. Sí. Este, Va de cajones. claro, qué sé yo. O Berbinsky. O Y es medio ineludible el esos temas. periódico ese de Mercedes o Azul, creo que era el periódico El Diario. Que le habían prohibido. Había uno que le prohibieron el diario, le cerraron el diario también, que era el Mercedes. Ese es el que nace el amparo, el fallo Ciri. Sí. Ciri y Cot, que parecen, te voy a hacer un chiste con nuestra edad, Carlos, que parecen la Torre de Batistuta, ¿sí? Para Mario podría ser, no sé, no sé, a ver quién podría ser. Podría ser Barrios Esqueloto Palermo, Claro. ¿no? Ciri y Cot van así, juntos. Di 2 ejemplos de Boca, perdónenme, pero no es para atender, no es para tendencia, es solo que me surgieron más fácil. Estaba pensando en uno del River y no me salió. Pero bueno, Ciri y Cot van juntos porque son los 2 fallos que inauguran el amparo y hay que saber, eso sí, hay que saberlo. Insisto, no les vamos a preguntar en detalle, o yo pronto no es que le voy a preguntar en detalle, pero es algo que viene inherente al tema de amparo. Berbinsky, Ekmejian, si hablamos de habeas data, Urteaga, pero insisto, no es que les vamos a pedir el voto de tal ministro, no, es tener una referencia de lo que implicaron esos fallos.
Con esta virtualidad que estamos haciendo ahora no va a haber, va a ser ahora escrito, va a ser en la facultad. Hasta donde yo sé, el parcial igual es escrito en la facultad. Sí, porque el otro día, en el otro parcial eran 5 preguntas, creo que eran 4 o 5. Exacto. Sí, van a ser 4 o 5 preguntas. Pero bueno, yo estoy en el grupo de WhatsApp, así que de última de acá al día del parcial, me escriben en el grupo, me escriben por privado, yo no tengo problema. Y contestamos preguntas. Digo para no hacer la plataforma, que por ahí en la plataforma uno tarda 1 o 2 días, pero si quieren usar la plataforma tampoco tengo problema. Profe, yo tengo una pregunta con la condición temporal. Si Dale. lo puedes repetir porque no, tipo, no lo terminé de entender. Dale. La convención rige a los países una vez que el país la ratificó, no por hechos anteriores. ¿Sí? Un país ratifica la convención en 1984. Si yo entiendo que la violación a un derecho humano se me ha generado en 1983, el sistema interamericano, no me va a permitir llegar a la Corte, porque me va a decir, la convención es la por la cual vos aceptaste la competencia contenciosa de la Corte, ¿sí? Entonces, por un caso anterior no va. Van por casos posteriores. A eso se refiere la competencia temporal. No sé si ahí Ok. lo expliqué Sí, más sí, fácil. ahí me quedó mejor. Listo. Muchas gracias, Claro, profe. es porque lo había explicado mal. Ojo, Como el principio de es temporalidad de cualquier el ley. tiempo de la ratificación por el país más 1 año. Eso es lo que dice la convención. ¿Por qué? Esto es interesante también que lo sepan. ¿Por qué la convención le pone, es este tiempo? Usted la ratificó ya hoy, 16 de junio del 2022. Bueno, a partir del 16 de junio de 2023, la convención entra a regir para su país. O sea, la competencia para posibles casos de denuncia. No es que empieza a regir ahí, en realidad empieza a regir al año, pero la competencia la vamos a tener con 1 año más. ¿Por qué? Porque eso le permite al país adecuarse a las obligaciones que asumió. Entonces, si yo asumía una obligación por el artículo 25 de la Convención, ¿se acuerdan del artículo 25 que dice que los estados tienen que tener una herramienta, un recurso ágil y expedito para resolver cuestiones de violaciones a derechos humanos? ¿Sí? Que es como si fuera el derecho al amparo, ¿no? El derecho al amparo y el derecho al habeas corpus, que está consagrado en la Convención Americana. Ese es el artículo 25. No la tengo a mano acá, por eso no la leo. Entonces, si yo ratifico, perdón, tengo la confusión esa, si yo ratifico la convención, como sé que tengo 1 año hasta que me pueda entrar la competencia para que me genere la posibilidad de que me lleven a la Corte, tengo 1 año para adecuar mi legislación interna. Entonces, si yo no tengo ese recurso en mi legislación interna, firmé la convención, tengo 1 año para sancionar una ley que, por ejemplo, permita ejercer ese recurso judicial ágil y efectivo. Entonces, por eso también hay un plazo de 1 año hasta que puedo recibir una denuncia. O mejor dicho, no, hasta que la Corte puede entrar a evaluar un caso en mi contra. ¿Se entiende así, Melissa, o la compliqué más? Más o menos. Creo, tipo, hay Te una quedás con la primera, ¿no? Claro, o sea, tiene que pasar 1 año desde que lo ratificó para que pueda llegar a la Corte. No para que pueda llegar a la Corte, para lo que se da en ese plazo entre la ratificación y el año es el hecho generador. A la Corte después puede tardar 10 años en llegar, ¿no? Pero la Corte hoy, por ejemplo, toma un caso de Argentina, ¿sí? Y dice, no, miren, este caso es de 1983, y Argentina todavía no había ratificado la convención y por lo tanto la Corte no era competente, porque la ratificó en 1984. Entonces, la Corte va a decir, este caso, estemos hoy en 2021, va a decir, para este caso no soy competente. Claro.
O sea, los casos antes de la ratificación no pasan. Y a la comisión Exacto. tampoco. Ahí está. Ahí está. Listo. Muchas gracias, profe. Bueno. ¿Estamos bien? Más, pero no importa. Vamos a llegar bien. Recuerden lo del control de convencionalidad. Si tienen alguna duda, en el texto del doctor Blasi que está, control de convencionalidad, no es difícil, no es un tema difícil, pero no quiero que se vayan sin conocer. ¿Sí? Tengan presente eso. Funciona siempre hacia el orden jurídico interno de los países. ¿Sí? Eso, nada. Vamos a tener un fin de semana de estudio, largo de estudio. Gracias. Bien ahí. Bien ahí. Un fin de semana bien de estudiante. Es así. La vida del estudiante. Pero como dice Cerati, después hay recompensa. Así que vamos. Nos vemos. Nos estamos viendo. Chao, buenas noches. Chao, chao.